¿Puede un simple gol provocar una crisis diplomática entre dos países? En 2009, Egipto y Argelia no solo se jugaban una clasificación al Mundial, se jugaban un odio histórico que el fútbol por sí solo ya no podía contener. En este camino al Mundial, nos detenemos en el Grupo G y en la selección egipcia, protagonista de una de las semanas más tensas que se ha vivido en el fútbol moderno. Un empate matemático perfecto, un partido de desempate y una tensión que empezó en el campo pero terminó fuera de él. Disturbios, embajadas atacadas y mensajes desde el poder que sonaban más a amenaza que a declaración. Y para muchos, lo que ocurrió aquella semana no fue un episodio aislado, sino el anticipo de algo que Egipto estaba a punto de vivir. Esto es Tribuna Fantasma. Antes de continuar con el video, suscríbete al canal de Tribuna Fantasma, porque una vez que conoces el lado oscuro del fútbol, ya no ves los partidos igual. Egipto y Argelia, dos potencias del fútbol africano. Son dos visiones del mundo árabe que han chocado históricamente por el liderazgo de la región. La rivalidad no nació en 2009, viene de décadas atrás, alimentada por roces geopolíticos desde la época de la descolonización, donde el orgullo de El Cairo chocaba con la resistencia argelina. Ya en 1989, tras un partido de eliminatorias, la violencia estalló de tal forma que se rompieron relaciones deportivas durante años. Lo que para otros es un juego, para estos dos países es un ajuste de cuentas pendiente. Para el régimen de Hosni Mubarak, la selección de Egipto, los faraones, era más que un equipo. Era una herramienta de cohesión social en un momento donde el descontento interno empezaba a hervir. El camino a Sudáfrica 2010 puso a ambos en el mismo grupo, donde solo había lugar para uno. Argelia llegó a la última jornada liderando por 3 puntos, obligando a Egipto a una gesta en su propio estadio. El escenario era el Estadio Internacional del Cairo, un coliseo diseñado para albergar a más de 70,000 personas, pero esa noche parecía contener a una nación entera, convencida de que la clasificación era un derecho divino. Pero antes de que la pelota rodara en ese campo, el aire ya estaba viciado. Lo que debía ser un partido de fútbol se había transformado, gracias a la narrativa oficial, en una cuestión de honor nacional. Y cuando el honor se pone en juego, el límite entre el hincha y el soldado desaparece. Todo estalló antes de que se diera el primer pase. Al llegar al Cairo, el autobús que transportaba a la selección de Argelia fue emboscado en plena avenida por una turba de fanáticos. No fueron insultos lo que voló por el aire, sino piedras de gran tamaño que destrozaron las ventanas laterales del autobús. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en minutos. Jugadores como Rafik Haliche y Khaled Lemoukia, sentados en sus asientos con la cara ensangrentada y la cabeza envuelta en vendas improvisadas. Así, la hospitalidad deportiva había desaparecido incluso antes de llegar al hotel. Pero lo más inquietante ocurrió después. La prensa estatal de Hosni Mubarak, en un ejercicio de cinismo absoluto, afirmó que los propios jugadores argelinos se habían autolesionado con cristales para simular un ataque y ganar los puntos en los despachos. Con ese nivel de tensión, el partido en el Estadio Internacional del Cairo fue una olla a presión. Egipto pegó primero, apenas al minuto 2, pero el resto del encuentro Argelia fue un muro. Argelia aguantó, defendiendo ese 1-0 que a pesar de la derrota todavía los mantenía dentro del Mundial gracias a la diferencia de goles. El reloj marcó los 90, luego los 94, y la desesperación en las gradas era total. Entonces, en el último suspiro del tiempo añadido, Emad Meteab conectó un cabezazo que se clavó en la red, 2-0 definitivo. El estadio explotó, pero no fue solo alegría, fue un desahogo violento. Con ese gol se produjo un escenario poco común, un empate matemático absoluto, mismos puntos, misma diferencia de goles y los mismos resultados en los enfrentamientos directos. La tabla era un espejo.
Como el reglamento de esa eliminatoria no contemplaba el valor doble de los goles de visitante, la FIFA determinó que la única forma de desempatar era un partido único en sede neutral. A solo 4 días después del partido en El Cairo, el sorteo favoreció la propuesta de Egipto y el destino se mudó a Jartum, la capital de Sudán. Lo que ocurrió en esas 96 horas fue una movilización de carácter militar. Argelia envió más de 40 aviones cargados de hinchas, muchos de ellos con permisos especiales, así para asegurar su presencia en una ciudad que ya se sentía como un campo de batalla. El 18 de noviembre del 2009, Jartum dejó de ser la capital de Sudán para convertirse en una guarnición militar. 15.000 policías fueron desplegados para intentar contener a dos aficiones que ya no buscaban un resultado, sino una revancha. En el campo, el fútbol fue tosco, dominado por los nervios. Pero al minuto 40 del primer tiempo, Antar Yahia conectó un remate violento, casi sin ángulo, que se clavó en el techo del arco egipcio. Ese gol obligó a Egipto a un asedio desesperado durante los siguientes 50 minutos. El segundo tiempo fue una agonía de centros al área, choques y un reloj que corría más rápido para los egipcios que para el resto del mundo. Cuando el árbitro finalmente marcó el término del partido, el silencio de los jugadores de El Cairo contrastó con el rugido de una Argelia que volvió al Mundial después de 24 años. Egipto estaba fuera. Tras el pitazo final, todo se rompió con lo que los testigos llamaron la cacería en el desierto. La seguridad se desbordó y las calles de Jartum se convirtieron en una trampa. Cientos de hinchas argelinos, armados con piedras y armas blancas, comenzaron a rodear los autobuses egipcios. La situación fue tan crítica que jugadores, periodistas y celebridades que habían viajado desde El Cairo tuvieron que refugiarse en el aeropuerto bajo asedio, esperando un puente aéreo de rescate mientras las turbas golpeaban las puertas. El fútbol había terminado, pero para muchos, la verdadera amenaza apenas comenzaba a mostrar su rostro fuera del estadio. Lo que empezó como un partido de eliminatorias había escalado a una crisis diplomática sin precedentes. Y cuando las imágenes de los egipcios asediados llegaron a las pantallas de El Cairo, la respuesta del poder no se hizo esperar. La derrota en Sudán no fue tratada como un fracaso deportivo, sino como un ataque a la soberanía nacional. Con el país sumido en una crisis económica y el descontento social creciente en las calles, el régimen de Hosni Mubarak vio en la violencia de Jartum la oportunidad perfecta para cambiar de tema. El nacionalismo más agresivo se apoderó de las pantallas. Alaa Mubarak, el hijo mayor del presidente, llamó en vivo a un programa de televisión para lanzar un mensaje que no admitía interpretaciones. Cuando insultas mi dignidad, yo te golpearé en la cabeza, pero cuando insultas la dignidad de mi país, no te dejaré volver a levantarla. El Estado egipcio retiró a su embajador de Argelia, se cancelaron proyectos comerciales millonarios y se alentó una retórica de odio que parecía diseñada en los despachos del Palacio Presidencial. El fútbol se había convertido en la cortina de humo perfecta para ocultar la corrupción y preparar una sucesión política que ya nadie quería. Pero el uso de la pasión popular como arma política tiene un costo. Para muchos historiadores, la violencia desatada en 2009 fue solo el ensayo general de lo que vendría después. La agresividad que el régimen alimentó para atacar a un rival extranjero terminó volviéndose en su contra. Solo 2 años después de aquella cacería en el desierto, las mismas calles del Cairo que pedían venganza contra Argelia se llenaron de gente pidiendo la caída de Mubarak. La guerra del fútbol no fue el final de una era, sino el inicio de una fractura que llevaría a Egipto hacia la revolución del 2011 y más tarde a la masacre de Puerto Saíd en 2012. Una prueba de que en esta parte del mundo el fútbol nunca es solo fútbol, es el campo de batalla donde se mide la temperatura de una explosión inminente. Al día de hoy, las eliminatorias del 2010
se recuerdan como una anomalía, un momento en que la pelota se detuvo para dejar pasar al odio. Hosni Mubarak ya no está en el poder, su hijo Alaa quedó al margen de la historia, y las heridas diplomáticas con el tiempo cicatrizan. Pero en la memoria de quienes estuvieron en Jartum esa noche, queda algo más profundo que un resultado. Queda la certeza de que el fútbol es un espejo peligroso. Un espejo que cuando se rompe, como aquel autobús en El Cairo, no solo corta jugadores, sino que termina por herir el alma de todo un país. A veces la victoria más grande no es clasificar a un mundial, sino salir del estadio con vida. ¿Puede un partido de fútbol predecir la caída de un dictador? ¿O fue el fútbol la herramienta que terminó de romper el tejido social de una nación? Déjanos tus comentarios, dinos si conocías esta guerra silenciosa y síguenos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, las tribunas alientan, pero también aterran.